Hola mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien en esta hora. Quería compartir con ustedes en esta tarde un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Si tienen su Biblia ahí con ustedes, pueden abrirla allí en Lucas capítulo 10. Mientras ustedes buscan allí en la Biblia, quiero compartirles algo que vi esta semana y por lo cual me motivó a compartir con ustedes este pasaje hoy, que es un videíto que subió un joven a las redes sociales, no recuerdo su nombre, pero este joven subió un videíto compartiendo una experiencia que había vivido cuando salía de su casa. Vio que un joven cerca de la esquina estaba revolviendo un tarro de basura y le llamó la atención y comenzó a observarlo, se detuvo allí mirándolo y este joven iba de un tarro a otro y buscando a ver si podía encontrar algo. Y bueno, y él decidió, en ese momento sintió que podía hacer algo, ayudarlo, y se acercó, lo llamó, y al principio este joven no quería ir porque no sabía quién era y no sabía por qué lo llamaba, y él le dijo: vení, acércate, quiero darte algo, y le compartió dinero, le dio dinero, y este joven se sorprendió y bueno, le agradeció mucho y le dijo que bien te hace que alguien se preocupe por vos y te dé una mano. Y este joven terminó reflexionando sobre eso, ¿no? La importancia que tiene que alguien te dé una mano en el momento de dificultad, en donde estás viviendo una situación difícil. Porque cuando él le preguntó a este joven en realidad era un muchacho que vivía cerca de su casa, que no lo conocía, pero vivía cerca de su casa y tenía un título de electricista y él había estado trabajando bastante bien, pero se había quedado sin trabajo, no tenía trabajo, había intentado una y otra vez y llegó un momento que tenía que hacer algo, hice y decidí salir a ver si conseguía algo para juntar algo de dinero y poder llevar a mi casa. Y entonces él pensó, bueno, ¿cómo es la vida, no? Porque hoy le toca a él, dice, después me puede tocar a mí. Y él decía de eso, no, hoy tenemos, mañana quizás no tengamos. Y entonces qué bueno es que alguien te dé una mano. Dice, a mí me gustaría que alguien me dé una mano si me ven en esa misma situación, como yo puedo dársela hoy a este joven. Así que realmente estaba muy emocionado, y compartí allí en el video, es interesante. Pero a mí automáticamente se me vino a la cabeza la historia que el Señor contó aquí en Lucas capítulo 10, sobre la base de una pregunta de un hombre que se acercó al Señor Jesús para preguntarle sobre Dios, sobre las cosas de Dios, y cuando el Señor lo confrontó, él hizo una pregunta que queda allí en el pasaje muy interesante, que es: ¿quién es mi prójimo?, ¿verdad? Y allí uno puede ver, ¿no?, un poquito en esta historia algunas lecciones importantes que el Señor pudo compartirle o comunicarle, no solamente a este joven, sino también a nosotros hoy día a través de la palabra de Dios, ¿no? Así que les invito ahí a leer en el capítulo 10 de Lucas, vamos a comenzar con el versículo 25, ¿sí? Pero vamos a leer hasta el 37. Dice aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa se le dará la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Es interesante, este era un hombre que conocía la Escritura, como aquí dice, era un intérprete de la ley, era alguien que estaba constantemente estudiando la Biblia, pero que aparentemente tenía una teología muy particular, ¿sí? Porque viene aquí al Señor tratando de alguna manera, como dice aquí, ¿no?, el
mismo pasaje, probarlo al Señor, haciéndole algunas preguntas, ¿no?, en cuanto a la vida eterna. Y el Señor entonces allí lo confronta con la Biblia, lo confronta con la palabra de Dios. Dice que él conocía. ¿Qué lees en la ley? ¿Qué lees en la palabra de Dios? Y él le dice que amemos a Dios con todo su alma, nuestra fuerza, nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él hace un resumen de la ley muy interesante e importante aquí. Y el Señor le dije, bien has dicho, entonces, ¿por qué no lo haces? Punto. Y entonces este joven, queriendo justificarse, hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque sabes que yo creo que el Señor, conociendo los corazones, conociendo el corazón de este joven y conociendo los corazones de todas las personas, sabe el Señor que muchas veces podemos conocer muchas cosas, saber muchas cosas en cuanto a las cosas de Dios, podemos tener nuestra propia teología, pero carecemos muchas veces de la práctica de la Biblia, de la práctica de la palabra de Dios. Que la práctica de la palabra de Dios tiene que ver con nuestras acciones hacia los demás. Y entonces el Señor le cuenta esta parábola. Recuerdan que una parábola es una historia que tiene como propósito comunicar una verdad central. La verdad aquí tenía que ver con el prójimo. La verdad aquí era ayudarle a este joven a entender quién era su prójimo. Crear la conciencia, ¿sí?, de los demás. Crear la conciencia de los demás. Y miren lo que dice así el versículo 30, que dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Como decíamos, este joven era un joven preparado. Era un estudioso de aquella época. Conocía las cosas de Dios. Pero sin embargo, pareciera ser que ignorara quién es el prójimo. Ignorara quién es el prójimo. Y la verdad que lo que a este joven le pasa, nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces vivimos ignorando, ¿sí?, ignorando o teniendo ignorancia hacia los demás. Vivimos enfocados o enfracados en nuestro propio pensamiento o filosofía de vida, hasta el punto de que olvidamos o ignoramos a los demás. Y es interesante cómo el Señor aquí le va a mostrar esto en una forma práctica, una forma en que nos muestra que hay diferentes maneras de vivir, ¿sí? Hay diferentes maneras de vivir o actuar para con el prójimo, con el necesitado, que yo le llamaría
son pensamientos, son filosofías de vida. Bueno, una filosofía es un pensamiento, ¿verdad? Entonces vivimos a veces enfrascados en un pensamiento, una filosofía de vida que nos lleva a actuar de acuerdo a eso, a eso. Y quiero que identifiquemos aquí a través de estos personajes que aparecen en esta parábola, tres filosofías de vida, tres pensamientos, formas de vivir, ¿sí? Que son bien marcadas en este pasaje, para ayudarnos a entender en realidad qué es la forma correcta de pensar hacia los demás. ¿Cómo podemos no ignorar hacia los demás? ¿Sí? Sino entender quién es nuestro prójimo. ¿Sí? Así que miren ustedes allí en el versículo 30, aparece allí uno de esos personajes, ¿sí? Porque dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales quisieron, le robaron y le golpearon de paso, lo maltrataron. Qué interesante, ¿no? Los primeros que aparecen aquí son los ladrones, los ladrones. Estos, podríamos decir, sustentan una filosofía de vida muy particular. Esta filosofía de vida podríamos llamarla la filosofía de los tomadores, los que toman, los tomadores. Es lo que hace un ladrón, ¿no? ¿Verdad? Lo que hace es tomar lo que no es de él. Es interesante porque esta filosofía de vida tiene que ver con personas que piensan o que tienen necesidades, y que al encontrarse impedidos de conseguir suplir esa necesidad que tienen, la buscan de una manera violenta, buscan obtenerla de una manera violenta, la toman. Por eso llamamos que sostienen una filosofía de vida que nos identifica con los tomadores, los que van así diciendo: lo que tienes, lo necesito y lo tomo para sí, te lo tomo, violentamente, ¿verdad? Llevando justamente hasta las últimas consecuencias, hasta golpear a una persona, ¿verdad? Y vos decís, ¿cómo puede ser que alguien actúe así, de esa manera? Bueno, su pensamiento, su filosofía de vida. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado en la mente de esta persona que actúa de esta manera? Pero lo llevó a sustentar una filosofía que pasa por encima de los demás, no los considera. No considera que lo que otro tiene lo necesitan, sino que ellos piensan que lo que él tiene es mío y lo quiero para mí. Y no importa la forma o la manera en que lo obtenga, aún golpeándote, aún maltratándote, robándote, quitándote lo que es tuyo, lo voy a obtener. Tremendo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hacer este daño en las personas, y hay diferentes maneras de vivir este tipo de filosofías. Quizás aquí encontramos el extremo, ¿no? Alguien que va y roba a alguien, lo asalta, le quita lo que tiene, ¿verdad? Para tomarlo para él. Pero muchas veces, de otras maneras, muy quizás astutas y diferentes, aún hombres y mujeres viven con este pensamiento, ¿no? Lo que tenés, lo quiero para mí. No importa lo que cueste tenerlo, no importa lo que cueste, no importa el engaño, no importa el hurte, no importa lo que haga, lo quiero para mí. Entonces, la primera filosofía de vida que el Señor representa aquí a través de esos ladrones tiene que ver con esto, con los tomadores, los tomadores. Pero después hay otros personajes que aparecen allí en el versículo 31 y 32, ¿sí? Dice, asimismo, en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote
por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Recuerden, el hombre estaba golpeado, maltratado, lo habían robado y estaba tirado, medio muerto, dice la Biblia. Pero pasa por allí un sacerdote y ¿qué hace? Pasa de largo. Después dice el versículo 31, aconteció que descendió el versículo 32, asimismo un levita, llegándose cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Es interesante que el Señor enfatiza en eso, viéndolo, pasó de largo. Tanto el sacerdote como el levita lo vieron lo que estaba pasando, vieron la persona en la condición que se encontraba, pero sin embargo pasaron de largo. Y uno puede pensar, bueno, mirá, los ladrones hicieron su trabajo, son ladrones, ¿ok? Fueron y lo robaron. Pero de estas personas se esperaba lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un sacerdote, uno de ellos, ¿sí? Un sacerdote, era alguien que representaba a Dios ante el pueblo, era alguien que vivía de una manera que representaba o trataba de representar la persona de Dios a través de sus acciones, sus actos para con los demás, con las personas. O sea, era un sirviente de las personas. Eso debería ser un sacerdote, ¿verdad? O un pastor, hoy día quizás, ¿no? Alguien que sirve a las personas. Por lo tanto, si sirve a las personas tiene que estar muy pendiente de la necesidad de las personas. Pero sin embargo, este hombre pasó de largo. No se conmovió por lo que estaba pasando allí o lo que estaba viendo, sino que pasó de largo. Después vemos el levita. El levita era un sirviente trabajaba en el templo sirviendo en el templo. Los levitas eran los que administraban las cosas del templo, eran los cantores, eran los que servían allí en el templo, eran personas muy dedicadas, ¿sí? Muy dedicadas, y se suponía que también eran muy fervorosas hacia las cosas de Dios y también muy sensibles a la necesidad del prójimo, porque estaban en el templo representando a Dios. Pero sin embargo este levita, viéndolo, dice, pasó de largo. No se conmovió, lo mismo que el sacerdote. Ellos no hicieron lo que se esperaba que hicieran, ¿ok? Los ladrones hicieron lo que se esperaba, pero ellos no hicieron lo que se esperaba que hicieran, que ayudaran a esta persona que estaba en medio de una necesidad. Porque los ladrones, como decíamos, nos van mostrando esa filosofía de vida de los tomadores, ¿eh? Los que toman para sí, ¿sí? Los que toman para sí. Pero ¿qué filosofía de vida podríamos decir, o qué pensamiento movía a estas personas, a este levita, a este sacerdote, o a este pastor, o a este líder en la iglesia? ¿Qué filosofía? Y la filosofía de vida que estos hombres sustentaban tenía que ver con sus ocupaciones. Tendría que ver con sus ocupaciones. En realidad, podríamos decir que la filosofía de ellos era de los que mantienen o los que retienen para sí. Los que mantienen o los que retienen para sí. Yo me trataba de imaginar, ¿no?, qué podía haber en el pensamiento de este pastor, de este sacerdote, para que no acudiera a ayudar a esta persona que estaba casi muerta. Y quizás pensaba, tiene que ver con sus ocupaciones. Quizás llegaba tarde a la iglesia, a la reunión, tenía que estar ahí, era la persona más importante, ella la que manejaba todo el servicio a Dios, muchas cosas dependían de él, ¿verdad? Entonces, él no quería perder la oportunidad, ¿sí? Era algo que Dios le había dado, según él, ¿verdad? Por lo tanto, no quería perder esa oportunidad, ¿sí? Él quería mantener su posición, él quería retener su imagen de hombre importante, hombre de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no podía perder el tiempo con alguien que estaba teniendo una pequeña necesidad. Qué tremendo, ¿no? Pero después vemos al levita. Quizás el levita tenía sus responsabilidades también en el templo.
Recuerden, ellos eran los que servían, los que ministraban un montón de servicios dentro del templo, eran los que cantaban, eran parte del coro, eran los solistas, y quizás él tenía que ensayar, tenía que prepararse, quizás era músico y también su instrumento era importante dentro de la orquesta, y si él no estaba, ¿qué iba a pasar? ¿Verdad? Él tenía su enfoque en su ocupación, en mantener su posición, en retener justamente aquello que había logrado, alcanzado, ¿sí? En base a su esfuerzo también, ¿verdad? En su dedicación, a su esfuerzo. Qué tremendo, ¿no? Personas que viven con este pensamiento, con esta filosofía de vida, que son los que mantienen, los que retienen. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Pero último, vamos rápido, porque aparece otro personaje aquí, ¿sí? El samaritano. Dice el versículo, miren conmigo allí en el versículo 33, ¿verdad? Que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia. Tal como los otros, este hombre lo vio, ¿sí? Y eso es importante, que el Señor remarca 3 veces: viéndolo, viéndolo. ¿Sí? Los otros dos, viéndolo, no fueron conmovidos, porque estaban preocupados y enfocados en sus ocupaciones, manteniendo una filosofía muy particular. Pero este hombre, viéndolo, dice, fue movido a misericordia, a misericordia. Fue movido a actuar, a hacer algo por este hombre que estaba allí tirado, sin nada. Y bueno, vemos lo que hizo, dice que curó sus heridas, lo llevó al mesón, al hotel, lo puso en una habitación, en una cama, lo cuidó, y después cuando se fue le dijo al dueño del hotel: mire, cuídelo, no importa lo que él gaste, cuando yo regrese le voy a pagar. Pagó todos los gastos. O sea, de este hombre en realidad no se esperaba que hiciera lo que hizo, porque bien el Señor calificó aquí como un samaritano, ¿sí? O sea, una persona que pertenecía a una región de Palestina llamada Samaria, que por su condición étnica era muy cuestionado, porque ellos eran una mezcla, no eran raza pura, eran una mezcla, de razas. Por lo tanto, dentro de la sociedad de aquel momento, y allí especialmente en toda la zona de Palestina, en lo que es Jerusalén, no eran bien vistos. Eran personas que quizás discriminadas, se les discriminaba por su situación, por la región donde vivían, pero también por su situación, ya que no eran de pura sangre, eran una mezcla, eran mestizos, y vivían de alguna manera en una región muy discriminada por Israel, y supuestamente quizás hasta con mucha necesidad económica, con mucha necesidad económica. Personas que no se veían con buenos ojos en aquella época, pero que sin embargo este hombre demostró que no importa la condición o la posición en que te encuentres, o no importa la calificación que te den los demás, no importa la posición que tengas, cuando tenés un corazón sensible hacia los demás, vas a actuar para beneficio de los demás. Y qué importante que es que este hombre sostenía una filosofía que es muy importante en estos días, o es muy importante en todos los tiempos, ¿verdad? Que es la filosofía de los que dan, los que comparten, los que dan, los que comparten. Los que piensan que la vida no se trata solo de lo material, los que piensan que la vida no se trata solo de las ocupaciones o los puestos que tenemos,
la vida se trata de poder ayudar a alguien, compartir con alguien lo que tengo, poder dar de lo que tengo y lo que soy, para que otro sea beneficiado. ¿Sabes? Es muy importante esta filosofía de vida que sustenta este hombre, la cual el Señor destaca aquí. Cuando le pregunta al joven, ¿verdad?, estudioso, ¿se acuerdan que le pregunta al Señor? El Señor dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quiénes eran estos tres? El sacerdote, el levita y el samaritano, el extranjero, el mestizo. ¿Quién pues piensa que de estos tres es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Y qué le dijo el joven? El que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. ¿Y cuál fue el desafío del Señor? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Yo veía a este joven en redes sociales, conmovido en su corazón, compartiendo, abriendo su corazón de una experiencia que había vivido él personalmente, pero motivándonos, motivando a poder mirar, abrir nuestros ojos a la necesidad de las personas. ¿Viste? Es como que él nos estaba diciendo o dándole respuesta a quién es el prójimo. El prójimo es todo aquel que tiene necesidad. El prójimo es todo aquel a quien yo puedo ayudar de diferentes maneras, en diferentes oportunidades, ¿verdad? Pero no ignorándolo, no ignorándolo. Vivimos en un mundo que nos encierra a ignorar a los demás. Quizás porque pensamos en nosotros mismos como los ladrones, ¿no? Pensaban en lo que era su necesidad y lo querían y lo tomaban, vivían en esa filosofía de vida. Vivimos en un mundo que quizás nos enfoca en nuestras ocupaciones y responsabilidades, no queremos perder las oportunidades, queremos retener todo lo que tenemos, ¿verdad? Y por lo tanto no nos preocupa lo que le está pasando a los demás, porque no los vemos, porque no miramos, ¿sí? Pero qué lindo que es, ¿no? Abrir nuestros ojos, hacia la necesidad de las personas. Cuando vos abrís tus ojos a la necesidad de las personas, te das cuenta que podés hacer las cosas más importantes que puedas hacer estando en este mundo. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, así el capítulo 20, versículo 35, que dice, el pasaje dice, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabéis? Tiene que ver con esa filosofía de vida, de dar, de suplir la necesidad de aquel que necesita. Ya sea material, ya sea emocional o ya sea espiritual, ¿verdad? Porque aquí había personajes que podían suplir, aún espiritualmente, en la vida de este que había caído en manos de ladrones, pero no fueron movidos a misericordia, porque su filosofía de vida los cegaba, porque su pensamiento los cegaba de la vida. Por eso el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes? Es interesante que en esta cita de este dicho del Señor Jesús no se encuentra en ninguno de los evangelios. En el único lugar que está es aquí en Hechos capítulo 20, versículo 35. Sin embargo, el escritor dice, como dijo el Señor. Y viste, no fue necesario que el Señor
dejara registradas estas palabras, él mismo, porque tocó el corazón con ella de todos aquellos que le siguieron. Tal es así que después, aún de que él partió de este mundo a la presencia del Padre, siguieron repitiendo y viviendo bajo esta filosofía de vida. El importante o la importancia de compartir, de dar. Dios toca el corazón de aquellos que abren sus ojos hacia la necesidad de los demás. Es una manera interesante de vivir. Es lo mejor que podemos hacer, porque dice que más bienaventurado, es súper feliz poder ayudar a las personas. Te satisface de todo corazón el poder ayudar a las personas. Sensibiliza tu corazón y te permite mostrar el obrar de Dios en tu propia vida. Si tuviéramos el tiempo, iríamos a Primera de Juan, ¿no? Y hablaríamos allí de la importancia que tiene el sensibilizar nuestro corazón hacia los demás. Pero recordad, pedirle a Dios que Dios abra tus ojos. Pedirle a Dios que Dios no te permita ignorar al prójimo, porque es parte de nuestra esencia como persona y más como cristianos, como hijos de Dios. Fuimos llamados por Dios, un Dios que da, un Dios que espera que sus hijos estén dispuestos a compartir. Que Dios bendiga su palabra, hermano, en tu corazón y en mi corazón, y que esto pueda ser evidente en nuestra vida, compartiendo con los demás. Un gran abrazo, Dios te bendiga.